Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer Diseño Original. Mi nombre es Marlene Skargren. De nuevo hoy Noemí Quero. Noemí, bienvenida. Cuéntame cómo te has sentido en esta serie. Muy cómoda, muy contenta y muy agradecida contigo y con Dios por tu vida. Gracias, Noemí. Yo también estoy muy agradecida con Dios por este espacio, por todo lo que hemos podido hablar, lo que hemos podido ir entendiendo acerca del diseño de Dios para la mujer. Y en el episodio pasado estuvimos hablando acerca del feminismo, cómo sus ideas han estado eh, permeando toda la sociedad en los últimos años, en las últimas décadas, y cómo también ha llegado a permear la iglesia cristiana, y cómo hoy en día tenemos que día a día estar batallando con estas ideas y estar renovando nuestra mente, como dice Romanos 12, de que es un trabajo constante, renovar nuestra mente, mirar qué es lo que hemos aceptado, esas ideas que han entrado, empezar a ponerles el filtro de la palabra de Dios y decir, esta idea no tiene que estar aquí, chao, instauro la palabra de Dios en mi mente. Entonces ha sido de mucha bendición. Quiero empezar este episodio, Noemí, con una idea que es muy común escuchar hoy en día en las personas o en las mujeres que defienden el feminismo como corriente o como movimiento. Y ellas dicen, o muchas personas dicen, que las libertades que hoy en día hemos alcanzado como mujer, o como mujeres, cosas que antes no podíamos hacer, por ejemplo, el tema del voto, ¿cierto? Elegir libremente, poder estudiar, porque antes podemos ver a través de la historia que no podía, muchas mujeres eran discriminadas y no podían acceder a una educación como los hombres, y otros temas así. Ellos dicen que todas estas libertades y todo esto que tenemos hoy, de lo cual nosotros gozamos, se lo debemos al feminismo y que debemos estar muy agradecidas con eso y que por eso debemos llamarnos o levantar hoy en día también nuestro brazo a favor del feminismo. Cuéntanos qué piensas al respecto. Pues siempre toda idea que tenga mucho éxito va a sonar a nuestros oídos. Si no hay algo de verdad, pues no va a lograr hacer mella. Y ahí es donde está lo peligroso. En mi corazón hay una carga muy fuerte por poder mostrar o por poder transmitir a las jóvenes que lo malo que ha pasado o cómo el enemigo a lo largo de la historia ha estado en contra de la mujer nunca ha sido deseo de Dios. Y por poder mostrar el diseño original como es de bello, no hay otra cultura como la cultura judeocristiana que dignifique de tal manera como la palabra de Dios a la mujer. Podemos ver cómo nosotras en esta cultura judeocristiana vivimos diferente a las mujeres árabes, diferente a las mujeres asiáticas, a estas chinas que les vendaban los pies desde pequeñitas, a estas mujeres africanas que todavía siguen muchas de ellas padeciendo este corte de clítoris, a estas mujeres árabes que viven con la burka puesta y que son tan atacadas física y sexualmente. Sin embargo, si profundizáramos en conocer a Dios y su diseño para la mujer, quedaríamos enamorados de saber lo amoroso que es Él, deseando que por todos lados haya bendición, pero no le creemos, ni tampoco se difunde, ni siquiera en la iglesia, la riqueza que hay y la gran bendición. Y sabes algo que a mí más me mueve y algo que a mí más me motiva a hablar es que no sea demasiado tarde cuando se den cuenta de lo que perdieron, porque puede llegar, nuestro reloj biológico tiene un tiempo y puede llegar el momento en que voltee la mujer atrás y diga, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en estos años contentamiento y ya no hay remedio.
aunque en Dios siempre hay esperanza, pero las consecuencias son amargas y la mayoría no se le dice, no se les permite darse cuenta. Entonces, por eso yo estoy tan agradecida con Dios por este espacio, porque a los oídos que llegue, mi ruego a Dios es que nos dé oídos para oír, porque eso va a hacer toda la diferencia. El modelo de Dios es agradable y es perfecto. Así es, Noemí. Yo creo que el tema de la libertad es un tema que verdaderamente tiene mucho, mucho de qué hablar, mucho de qué profundizar en él, porque es una de las palabras que está también de moda hoy en día, el tema de la libertad, de esa búsqueda tan insaciante de libertad, no solamente de parte de las mujeres, sino también de los jóvenes y todas las personas ansían, ¿cierto? Buscar la libertad. Y por eso cuando un movimiento se levanta y dice, nosotros tenemos el poder de dar libertad a través de nosotros, a través de lo que nosotros hacemos, tú vas a tener libertad. O sea, eso es una promesa gigante, eso es algo que suena como, wow, yo quiero estar ahí. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, la misma palabra nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo creo que nosotras como mujeres cristianas, nosotras tenemos que empezar a entender verdaderamente de dónde proviene nuestra libertad, porque nosotras mismas, eh, o sea, a través del pecado, como lo hablábamos en el episodio pasado, a través del pecado, cuando entró en el mundo, esto ha traído toda esta cantidad de injusticias, tanto de hombres contra mujeres y en otra ocasión de mujeres en contra de hombres. Y ha sido como ese proceso de cada vez el pecado hace más daño y causa más opresión y eso es lo que nos esclaviza. Pero ningún movimiento humano definitivamente tiene la capacidad de liberarnos del pecado, porque esa es nuestra mayor opresión. Y lo hablábamos también en un poco el episodio pasado de la opresión, ¿sí? Cuando decimos que la mujer está oprimida por ser madre, por ser esposa, pero de pronto hoy lo vamos a profundizar un poquito más en cuanto a los roles, ¿cierto? El rol que Dios le dio a la mujer. Pero sí siento que estamos, cuando nosotras caemos en esta trampa de pensar que un movimiento es el que nos ha dado libertad, estamos negando completamente la veracidad de la palabra y lo que nos dice la palabra de que cuál es nuestra fuente de libertad. ¿Quieres decirnos algo al respecto? Sí, yo creo que es de nuevo esa redefinición de términos la que nos engaña o la que ha logrado hacer tanto daño, porque confundimos libertad con libertinaje y también confundimos autoridad con abuso. ¿Libertad de qué? O sea, lo que venden es nadie te debe decir qué hacer y nadie puede decidir por ti. Libérate. Entonces, ¿qué es lo que siempre el enemigo hace y la cultura lo obedece o lo sigue? Sirve como herramienta, como instrumento para esto. Es este engaño de crear un problema que muchas veces la mujer no sufría por eso. La mujer asumía la maternidad, la mujer la disfrutaba, la vivía como parte. Es más, hasta las injusticias el sufrimiento es parte de la vida. Y nunca hubo esta necesidad de buscar una solución, porque no había un problema, como tú lo decías, sino que siempre nos hace creer que hay un problema. Si volvemos a la senda antigua, que es lo que diseño original intenta transmitir, si creemos que nos hemos apartado la verdad y decidimos indagar, podemos ver cómo realmente el término autoridad y el término libertad significan otra cosa muy distinta. Conforme Dios lo concibió, Él puso autoridad sobre nosotros como mujeres en nuestro diseño original con la necesidad de ser protegidas, de ser amadas, de ser guiadas y de ser escuchadas. Entonces, si yo tengo una necesidad de ser amada y de ser protegida, y Dios me provee de un paraguas contra la lluvia,
Y yo digo, no, pues este paraguas es un instrumento de sometimiento, es algo negativo, porque realmente sí vemos que se tiende al exceso por otro lado. No lo quiero, yo me voy a hacer a mí mismo una protección. Entonces estoy desechando una oportunidad que Dios tenía para bendecirnos. Y muchas veces esto comienza, y de allí la importancia de la bendición o de bendecir a las familias. Todo comienza muchas veces desde el vientre, cuando la mujer está en el vientre, cuando el hombre deja a la mujer embarazada, cuando la hija crece sin un padre, sin un modelo de un padre, o cuando aún el padre se convierte en un abusador o en una autoridad autoritaria, prepotente, que no era el modelo de Dios. Pero el hecho de que haya un daño a los modelos de Dios no quiere decir que el culpable es Dios. Quiere decir que yo puedo con confianza pedirle volver a su diseño y no tengo excusa para decir es que como la autoridad falló, entonces yo voy a buscar una solución fuera del modelo de Dios. Porque no solo el primer daño o el primer motivo de daño va a traer consecuencias, sino que yo estoy añadiendo mi propia decisión o la propia opción que yo estoy buscando para aumentar el problema y se convierte lejos de una solución en como lo que tú decías, en una trampa mayor. Y eso es lo que se ve que se está sucediendo. Al cabo del tiempo, la verdad sale a relucir y es muy cruda. Resulta que no saciaba. Yo les platicaba de esta mujer, Sarah Winter, y ella vino a compartir su testimonio y ella dice que cuando ella quedó embarazada, todas sus hermanas del alma, toda su banda de feminazis, la abandonaron y la obligaron a que abortara. Y ella no quería abortar, o sea, ella creía, como, como el ser humano cree, que podía manejarlo. Ella creía que a ella no le iba a pasar, pero cuando se vio frente al aborto, se vio sola. Todas esas que daban la vida unas por las otras, ya no la apoyaron. Y las consecuencias fueron terribles. Experimentó esterilidad porque se estaba muriendo después de eso. Son temas fuertes que están muy en boga, pero realmente a nadie le dicen la verdad detrás de lo que es el feminismo y el aborto. Todo lo que implica lo desconocen. Así es, Noemí. Hay un deseo muy fuerte de poner como una capa de algo lindo sobre todo este tema del aborto, sobre el tema del feminismo, porque lo han querido encasillar en el tema de los derechos. Entonces es muy, muy difícil cuando ya algo tan cruel como es, por ejemplo, la práctica del aborto, te dicen que es un derecho, ¿cierto? Que eso es algo bueno, que eso es algo que va a traer felicidad, que va a traer solución a los problemas que experimentan las mujeres. Entonces, creo que tenemos un reto bastante grande, nosotras hoy en día como mujeres, eh, y lo mencionábamos en el episodio anterior con las generaciones que vienen tras nosotros, con nuestras hijas, con las jóvenes de nuestras iglesias, porque creo que estamos en un punto en el que estas ideas han sido tan normalizadas y tan aceptadas que fácilmente nuestras jóvenes están eh, llenándose de ellas. Y cuando nosotros entramos a querer decirles otra cosa, querer mostrarles, es como que a veces tienen una venda, ¿cierto? Entonces, creo que es muy importante hablar de estos temas porque es algo que verdaderamente nos está destruyendo como sociedad, es algo que nos está trayendo unos problemas bastante, bastante fuertes. Y respecto a eso te quiero preguntar también, Noemí, tú que tienes hijas mujeres y que ya varias de ellas ya son adultas y me imagino que han tenido mucho tiempo para hablar de estos temas respecto a la cultura que les ha tocado vivir, ¿cierto? A su alrededor, con sus amigas, con lo que escuchan y lo que ven.
¿Cómo, cómo has tenido esas conversaciones con ellas? ¿Quieres contarnos un poco de cómo ha sido la aceptación o cómo lo han recibido ellas? ¿En qué momento empezaste, en qué edad empezaste a hablar estos temas con ellas? Quisiéramos escuchar un poco de tu experiencia. Pues sí que es un reto. Siempre pienso que no me hubiera, cuando iniciamos de bebecitas a aprender sobre el discipulado en el hogar, siempre digo que no me hubiera imaginado nunca los tiempos que les iban a tocar vivir y que si yo lo hubiera podido elegir, hubiera elegido que no les tocaran. Sin embargo, Dios siempre se adelanta a los tiempos. Él sí sabía que ellas iban a enfrentar este tiempo y él son suyas finalmente. Y él designó que fueran preparadas de esta manera para este tiempo, para un tiempo como este. Entonces, cuando empezamos a hablar de este tipo de temas, yo lo que siempre procuro es llevarlas a la cruz, llevarlas a Jesús y decirles que en realidad nuestra redención está en morir. El Evangelio está lleno de paradojas y somos fuertes cuando somos débiles en Cristo. Y vivimos y tenemos resurrección cuando cargamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos. Entonces, constantemente las llevo a darse cuenta cómo hay que hablarnos a nosotras mismas, como el rey David que dice, ¿por qué te abates, alma mía? Yo les digo que nosotras somos cíclicas. A veces estoy acá, hasta arriba de la montaña rusa y rum, de pronto ya estoy hasta acá, porque ya te imaginarás que con cuatro mujeres aquí en la casa, pues hay estados de ánimo de todo tipo, entonces Sí. yo misma me digo a mí misma, ten cuidado de ti misma. Ese es el versículo que me repito, ten cuidado de ti misma y de la sana doctrina, practica la sana doctrina, porque como les digo a mis hijas, y esto empezó pues obviamente cuando ellas entraron, muy chicas, entraron a una etapa lógica, a una etapa en la que después de que yo les daba el contenido y hablábamos del contenido y escuché de cualquier materia o de cualquier tema, ahora ellas ya empezaban a cuestionarse y ya tenía que tener sentido lo que ellas escuchaban y empezaba a entrar su propio criterio. Y bueno, esas pláticas de sobremesa son antes en un hogar, porque entonces empezaba la inquietud. Miren, hijas, realmente que es una misión imposible. Es una misión imposible, porque nuestra carne no está adaptada para morir. Ella quiere vivir, quiere mandar, quiere gozar, quiere disfrutar de los placeres de esta tierra, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, pero perder su alma? Entonces es siempre llevarlas a la cruz y a la dependencia de Cristo, de decir, nosotros no somos nuestros, nuestra vida está hecha para glorificar a Dios. Y muy claramente él dice que él quiso tener un pueblo para sí, una descendencia santa. Entonces, el reto para nosotras como mujeres adultas con las nuevas generaciones es compartirles visión. El existencialismo es vive la vida hoy porque solo se vive una vez, aquí y ahora. Ya no es el sacrificio actual por el bien futuro o por el bien común. Es un individualismo y un egoísmo. ¿Para qué traer hijos a sufrir a este mundo? Así es. Y se ven a los hijos como un obstáculo para la felicidad propia y para la realización. Sin embargo, dice que el que quiera perder su vida, la ganará. Y el que quiera ganar su vida, la perderá. Esa es otra paradoja, pero son verdades que hay que estarlas inculcando a tiempo y fuera de tiempo. Un mandamiento aquí, un mandamiento allá, renglón tras renglón. Y eso es lo que la labor de toda mamá en el hogar, el estar sembrando la palabra, sembrando la palabra, sembrando la palabra, para que cuando el enemigo venga con sus engaños, con su astucia y con lo sutil que es todo las pseudo verdades, puedan contrarrestar con la verdad el engaño. Yo estoy muy, muy agradecida en esta etapa en que ellas están pudiendo experimentar el ser maestras de niños chiquitos, como tus hijos. Ujú. Tienen alumnos de esa edad y entonces ellas están sensibilizando porque la juventud tiende a ser banalidad y egoísmo. Todo gira alrededor de qué compro, qué estreno, cómo me veo, lo que quiero, mi libertad. Y cuando ellas ven a estos chiquitos y tienen que llevarlos al baño, tienen que darles de comer y tienen que cambiar pañal, entonces su corazón se está enterneciendo. En verdad que la cultura endurece el corazón de la jovencita. Y yo lo digo por mí,
porque en mi juventud, en la reunión de jóvenes, todo era a qué película vamos, ahora cómo nos entretenemos juntos después de la reunión de jóvenes Ajá. y cómo usamos nuestro tiempo libre, nuestro dinero para nosotros mismos. Yo hubiera querido estar, aunque sí estuve en mi adolescencia, en mi juventud, como maestra de niños, pero hubiera querido más involucramiento en cuanto al cuidado de pequeñitos en mi juventud. Creo que no hay otra cosa más bella que ver a una jovencita servir de esa manera, porque entonces ella se está preparando verdaderamente. Yo creo, Noemí, también es muy importante nosotras como mujeres modelar frente a ellas que el diseño de Dios es bueno. Es que yo creo que uno de los engaños que hemos creído hoy en día es que la manera como Dios nos creó como mujeres nos deja en una posición injusta, que esto nos trae dolor, que las mujeres fuimos creadas para sufrir y es algo que es tan común escuchar hoy en día entre las mujeres y entre las jóvenes, incluso entre mujeres adultas, que es que la mujer vino al mundo a sufrir, que es que la mujer vino a ser esclava del hombre, y que el rol que nosotros tenemos de estar en casa, de gestar a nuestros hijos, de cuidarlos, que esto es muy duro, que esto solamente nos trae dolor y que eso es injusto para nosotros y vemos vemos como que el rol del hombre que es salir y trabajar y luchar y conseguir, que supuestamente ese es el rol bueno, ¿cierto? Que esa es la mejor parte. Entonces yo creo que tan importante es nosotros también modelar frente a nuestros hijos que la manera como nosotros fuimos creados por Dios es una manera, ese modelo es perfecto, ese modelo funciona y ese modelo es bueno en gran manera, porque cuando Dios terminó su creación y dijo, esto es bueno, y cuando Dios terminó la creación del hombre y la mujer y lo que le dijo a cada uno, esto es bueno en gran manera. O sea, qué importante es eso, Noemí, de nosotros con nuestra vida modelar eso. Sí, obviamente hay momentos en los que a causa del pecado ese diseño, ese modelo no se refleja perfectamente y no lo vamos a poder ver reflejado hasta que ya estemos todos con él en su perfección. Pero sigue siendo bueno, Noemí, es verdad. Sí es, y has dado en el clavo en cuanto a nuestra labor como cuerpo de Cristo. En esa comunidad donde estamos, eh, Dios no nos llama a ser pastoras, Dios no nos llama a tener grupos de teología como mujeres, Dios no nos llama a ningún ministerio, no porque la mujer no pueda desempeñarlo como prioritario, sino la indicación principal para la mujer es que las ancianas, no se refiere solo a edad, sino a experiencia, enseñen a las más jóvenes. Y no les dice enséñenles a orar, enséñenles estudio bíblico, es específica la enseñanza, porque yo creo que es lo que más se necesita, como lo estás mencionando ahorita, a amar a sus esposos, a cuidar de sus casas y amar a sus hijos. Amar a sus hijos es ayudarles a evitar el aborto, entender que el hijo ya está allí desde que es embrión y amarlo desde el vientre. Y amarlo realmente implica algo tan comprometido como diario hacerlo, porque hemos oído esta frase que dice, yo daría la vida por mis hijos, yo moriría por ellos, pero ¿vivirías por ellos? Y es que esto implica morir a cada instante a ti para dar vida. Dice la palabra de Dios una promesa muy, muy comprometedora, dice, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y eso me conmueve mucho porque esta cultura quiere siempre vendernos los atajos, el camino fácil, el camino que te cueste dinero, pero esto se trata de la vida eterna y se trata de seres eternos y se trata de la eternidad y ahí no hay atajos, ahí no hay caminos cortos, ahí se tiene que pagar el precio, aunque Jesús ya lo hizo por nosotros, pero nuestra vida está escondida en Él, entonces necesitamos entender que su manera es la única manera y la única manera que hay es el camino de la cruz.
porque es la única solución. O sea, nuestro problema no es que estamos confundidas, que hemos sido engañadas o que nos equivocamos un poquito. Nuestro problema es un problema mortal grave, que es el pecado. Y la única solución para liberarnos de nosotras mismas es el ser salvas de nuestro pecado. Y de ahí se va a derivar una vida de gran bendición. Así es, Noemí. Yo creo que es demasiado importante entender eso de lo que mencionabas de la visión eterna, por decirlo así, o la perspectiva de eternidad con la que nosotros tenemos que vivir nuestro rol y nuestro diseño como mujer. Y creo que una de las cosas que nos impide a nosotros vivir este diseño como para lo que fuimos creadas es cuando nos mantenemos tanto tiempo en el plano terrenal, ¿cierto? Cuando estamos como solo mirando lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que estamos haciendo y a veces no le encontramos sentido. He escuchado tanto la queja de muchas mamás, ¿cierto? Con niños pequeños que todo el tiempo están haciendo tareas repetitivas y todo el tiempo hacemos tareas repetitivas y se vuelve como esa rutina y llegan momentos en el como que se pierde el sentido, ¿cierto? Como, ay, pues, o sea, cocino, se acabó, lavo, vuelvo a cocinar, se vuelve a acabar y todo esto en el plano terrenal es así. O sea, si uno lo ve solamente desde el plano terrenal, es como que no tiene mayor alcance, no tiene mayor propósito. Pero yo creo que la maternidad y nuestro diseño como mujeres solamente lo podemos vivir de una manera correcta si verdaderamente tenemos esa perspectiva eterna, ¿cierto? De que la maternidad y nuestro diseño solo lo podemos vivir con perspectiva eterna. De lo contrario, creo que es prácticamente imposible lograrlo. Y creo que para el próximo episodio vamos a abordar un poco más esto de lo que tú nos hablas de nuestra labor de enseñar a otras. Y hay algo que te he escuchado a ti, es el de ser maestras del bien. Esa idea o ese título me gusta mucho para que podamos de pronto abordarlo en el próximo episodio. ¿Cómo podemos ser maestras del bien? Porque tenemos varias cosas por hacer. Aceptar nuestro diseño, vivirlo, renovar nuestra mente, pero también tenemos un legado que construir y tenemos también algo que dar a las otras. Entonces, te propongo que en el próximo episodio empecemos a hablar un poco más de esto, de cómo ser maestros del bien. Sí, excelente, porque realmente son buenas noticias. O sea, por todos lados vemos las malas noticias, pero hay buenas noticias y Dios está lleno de promesas y de esperanza para nosotros. Entonces, el levantar la voz por la verdad, por la bondad, por lo bello, por lo misericordioso que es Dios para con nosotras, creo que ahí está la clave y creo que eso puede motivar el conocer toda esa bondad de Dios respecto a nosotras como mujeres integralmente. Así es. Noemí, muy agradecida con Dios, muy agradecida contigo por tu tiempo, por todos tus consejos y la manera como nos has compartido también de tus experiencias. Entonces, te espero en el próximo episodio, si Dios lo permite, para que sigamos hablando acerca de este tema, Mujer Diseño Original. Gracias a las que nos han escuchado. Te invitamos de nuevo a compartir este material con alguien a quien quieras bendecir y también a dejarnos tus comentarios, dudas, preguntas, todo lo que quieras escribirnos. Bendiciones, Noemí. Nos vemos en el próximo episodio.